Hola, ¿cómo están todos? Es un placer una vez más estar con ustedes aquí en la tribuna en Gol TV. Y hoy tenemos otra vez un invitado especial que es miembro de la familia, mi querido Luis Arribas, psicólogo de niños del país de España. Así es que lo voy a dejar a ustedes con él y vamos a ir hablando de la manipulación y el control social. Así que Luis Arribas, bienvenido al canal. Hola Fernando, ¿qué tal? Gracias por ofrecerme otra vez una oportunidad de intervenir en tu programa con temas que realmente a mí me preocupan. Como tú dices, soy psicólogo infantil y llevo muchos años trabajando en la infancia, en los valores de la infancia, los valores de la crianza, porque yo he visto que si queremos, después de 25 años de trabajo con los chavales, he visto como niños que venían desintegrados de familias desestructuradas, a poco que hemos trabajado en su inteligencia emocional, han pasado a ser adultos íntegros que fabrican familias estructuradas. Es decir, su resiliencia hace que viniendo del caos, de la sinrazón, de la falta de amor, cómo han podido estos niños construirse, madurar hacia adultos construidos, íntegros, que fabrican familias maravillosas llenas de amor. Ese es el ser humano, ese es el ser humano. Somos una maquinaria fantástica a nivel energético, mental, emocional y físico. Imagínate si un ser humano tiene el potencial de crear una familia, de crear amigos, de crear un entorno social maduro, sostenible, cariñoso, ¿qué no harían miles de millones de humanos que tuvieran esta inteligencia emocional trabajada, esta inteligencia emocional pulida, ¿no? Que nos viéramos unos a otros como espejos capaces de reaccionar integralmente, capaces de ver cuáles son nuestros errores, cuáles son las cuestiones que nos atascan, que nos colapsan, apoyándonos en nuestros semejantes para fabricar nuevas formas de estar en el mundo más sanas, más íntegras. Pues tendríamos una sociedad maravillosa, donde la tecnología estaría a nuestro servicio y estaríamos hablando entonces de una sociedad del futuro. ¿Por qué del futuro? Porque sería un futuro real, un futuro donde el ser humano es protagonista en armonía con el entorno, con su tecnología, con sus familiares, con la naturaleza y un largo etcétera, ¿no? Esto es lo que no interesa. Digamos que la manipulación de masas, el control de las masas, se basa en conseguir que esa mayoría de personas estén al servicio de unos pocos a través de la coacción de sus intereses y sus valores. Te pongo un ejemplo de cómo, por ejemplo, el pueblo egipcio, los faraones, consiguieron someter a todo un pueblo judío durante miles de años, ¿no? ¿Cómo lo podían hacer? Pues hay muchas historias. Una de ellas cuenta que realmente hubo un momento en que los judíos estaban dándole muchos problemas al faraón. Entonces este tomó la determinación de exterminarlos. Pero afortunadamente surgió un ingeniero judío que le dijo: Señor, si usted extermina a todos los judíos, ¿quién va a hacer el trabajo de la labranza, de la recolección, de la mampostería? Si usted no tiene lo suficientes, bueno, usted es una forma de hablar, si no tienes la suficiente mano de obra que te pueda sostener esta estructura económica, ¿no? Pero en cambio, si tú les construyes un granero en el mismo pueblo y les dices que por cada trabajo bien realizado tú regalas granos de maíz, cuencos de grano de maíz a cada miembro de la familia, no solo harán el trabajo, sino que lo harán felices. Esta decisión salvó la vida de ellos, pero también los sometió a un esclavismo, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Pues que nuestra sociedad de hoy, nuestros cuencos de arroz, nuestros cuencos de maíz, no son sino las tecnologías, valores, códigos de valores de que cómo somos, qué necesitamos han sido tergiversados. Nos hacen creer que necesitamos el dinero para comer, para sobrevivir, tener una calidad de vida que si no tienes esta tecnología o no tienes estos recursos médicos, estás abocado al fracaso. Y nada hay nada más falso que todo eso. La sociedad sí está abocada al fracaso si apoyamos todo nuestro porvenir en esas creencias que son creencias carentes. Yo les llamo las creencias del pobre, ¿no? De pan para hoy, ¿no? Vamos a ver si hoy tengo dinero, vamos a ver si hoy consigo ir a ver esta cosa, comprar esta otra, ¿no? Con esa ansiedad, esa compulsión que nos hace creer que tapamos un vacío existencial. Lo comentábamos en el anterior programa, ¿no? En realidad, lo que está faltando es creer que el ser humano tiene un potencial de cambio abrumador
Imaginaros si todos los seres humanos dejamos de tenerle miedo al futuro, miedo a no tener, y nos damos cuenta que en nosotros existe el equilibrio que la naturaleza nos proporcionó de sobrevivencia. En la naturaleza hay recursos para todos, hay de sobra para todos, y realmente nos hacen creer que hay escasez. Manipulan el clima, manipulan el agua, manipulan los alimentos y los hacen escasos y muy caros, para que tú vayas creando un miedo a que cada vez tienes menos, a que cada vez puedes acceder a menos recursos, a que tu existencia está sometida. Si este líder, si este faraón o cualquier jefe que pueda amenazarte te dice que te va a matar si no le obedeces, pero en el último momento no lo hace, no te mata y te dice, bueno, si haces lo que te pido, te perdono la vida, evidentemente en ti se genera una sensación de alivio, de satisfacción y de, por supuesto, sometimiento, porque te ha perdonado la vida a cambio de que le obedezcas en lo que te va a pedir. Esta es la sociedad de hoy. Se nos amenaza siempre con el peligro a la inexistencia, siempre a que no vamos a sobrevivir, a que todo esto se nos puede venir abajo. En cambio, si tú sostienes la estructura social de someterte 18 horas al día trabajando, donde no tienes contacto apenas con tu familia, donde todo lo que piensas es en consumir y en satisfacer una angustia personal, de manera que tú no te vuelves una persona que trabaja en su felicidad, sino que apaga sus propios fuegos de manera egoísta, en realidad es así como están consiguiendo vencer a esta sociedad, como podrían hacerlo en cualquier lugar del mundo. Somos muchísimos. Si realmente decidiéramos unificarnos como simplemente comunidad humana, que necesita hábitos, que necesita rutinas, pero basadas en el amor, en el respeto, en el crecimiento, en mi fuerza es tu fuerza y tu fuerza es la mía, es decir, compartimos nuestras capacidades, nuestras voluntades, nuestros deseos de progreso, todos los recursos que ahora mismo hay, que no son pocos, los pondríamos al servicio de fabricar esa comunidad igualitaria donde no habría espacio para el enriquecimiento de unos pocos, para el sometimiento de unos muchos. Despertaríamos lo que nos está haciendo falta, que es la inteligencia social emocional. Nuestro sistema nervioso social está mermado, está anestesiado. Las sustancias de las que nos proveen, el azúcar constante en todos los alimentos, la tecnología, lo que a través de las tecnologías podemos ver, tantos vídeos, tantas cosas, no es sino una forma de anestesiar nuestro sistema nervioso. Mientras estemos endorfinados, drogados, no se nos ocurre pensar en romper esa burbuja de placer y bienestar temporal, porque realmente me satisface no sentir el vacío y el terror. Pero en realidad es un bluff. En realidad estamos todos anestesiados, todos dormidos, y estamos en una sociedad que pisa nuestros derechos, desde los niños hasta los adultos, que nos esforzamos muchísimo perdiendo el contacto familiar y la salud, en beneficio de muy poquito, con tal de no morir. Pero si estamos muertos en vida, si eso no es vivir, si es que eso no es sino sobrevivir. Y sobrevivir, pero a cambio respiras. ¿Pero a qué hemos sometido nuestra calidad de vida como seres humanos? En una época que ya deberíamos estar tecnológica y espiritualmente mucho más desarrollados, es porque hay una fuerza que nos colapsa y no le interesa que evolucionemos. Esa fuerza se frota las manos cada vez que nos da una migaja de pan y todavía nos sentimos congratulados. Yo te invito a que trabajes la inteligencia emocional en familia, con amigos, que busques valores de cambio, que se crean sinergias, grupos de cambio, se están creando colectivos de concienciación. ¿Cómo se da la vuelta a una manipulación de las masas? Con la conciencia emocional a nivel social, es decir, creando colectivos de personas que empiecen a pensar de manera diferente. Trabajar en la moneda libre, trabajar en el mercado libre, trabajar en la comunidad de valores. Hay muchos movimientos que hoy día permiten darle la vuelta a la tortilla a esta manipulación de la masa. Yo, como psicólogo, nunca intento llevar a mis pacientes a que se adapten a la sociedad de hoy, porque para mí es una sociedad enferma. Lo que trato es de que traten de estar en la sociedad de hoy con la mente despierta en transformarla para una sociedad mejor del mañana. Es decir, es interesante que tú te puedas desenvolver en esta sociedad, pero no en aras de someterte a ella, sino sabiendo que tú puedes transformarla. Si cada uno de nosotros, como os decía al principio, tiene ese potencial, esa resiliencia, si niños de 6, 7 años que han venido de familias desestructuradas, con malos tratos, con abusos, son capaces de fabricar una sociedad, o sea, una mini sociedad que es la familia, donde existe la armonía y el amor y el respeto,
Si lo han podido crear en su familia, podemos todos crearlo en esta macrofamilia humana. Es perderle el miedo a las mentiras que nos están proporcionando de tu existencia corre peligro. Qué mentira más buena que tanto nos manipula, pero eso, qué mentira. Así que te mando un cálido abrazo y espero que te haya sido de utilidad. Hasta pronto. ¿Cansado de pastillas que no funcionan? En Bienestar Natural te ayudamos a tratar el origen de tus síntomas, no solo a ocultarlos. Atendemos casos de dolores articulares, artritis, diabetes, varices y mucho más. Agenda tu cita con el terapeuta integrativo Fernando Malpica y empieza tu camino hacia el bienestar real. Bienestar Natural, terapia integrativa para una vida plena. Hay un momento en la vida del hombre donde la energía baja, la mente se nubla y nadie te explicó por qué. Es hora de recuperar tu fuerza y tu claridad interior. Andropausia Consciente para Hombres, un programa diseñado para comprender tu etapa, equilibrar tu cuerpo y despertar tu verdadera potencia. Inicio el 17 de enero del 2026. Precio especial por lanzamiento de solo $39. 28 módulos, 28 clases, 28 sábados. Inscríbete hoy. Continuamos. Hay puntos que son importantes aquí, ¿no? Hay mucho que tocar en este tema de la manipulación. Y vamos a ver los pasos que se dan, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos? ¿Ya? Que son muy importantes aquí. En primer lugar, lo primero que se hace para controlar a las masas, para manipular a las masas, es generar un miedo o una crisis. Y ya lo hemos vivido a finales del 2019, principios del 2020, ¿no? Generaron un miedo, generaron una crisis. A muchos países los confinaron durante varios meses, generando un pánico total, manipulación de masas. Simplifican el relato. Y aquí hay un contexto muy, muy importante, ¿no? Porque ese relato es ellos versus nosotros. Y se engendró un concepto de los no inyectados son los que contaminan, los que contagian, los que enferman, los que dañan. Y hay que usar el bien común, ¿no? Mal usaron el concepto del bien común, hay que ser sinceros. El relato fue equivocado, ¿no? Pero generó un ellos versus nosotros. Y era un pequeño grupo manipulando a una gran mayoría. Por otro lado, la repetición constante del mensaje. Este es un punto muy importante, ¿eh? Porque la manipulación constante es la que ha llevado a que mucha gente termine creyendo el cuento y asumiendo que es realidad, ¿no? El cuarto paso, que es muy consecutivo y muy instantáneo, la autoridad aparente, ¿no? De ahí salieron la cantidad de los expertos, los medios, las cifras. Y una de las cosas que hay que entender es que cuando se presentan las cifras, los medios de comunicación cometieron y cometerán siempre un mismo error. Para asustarte, van a aducir de que las cifras las van a presentar en números naturales, o sea, cantidad de enfermos, fallecidos, graves, beligerantes, homicidas, suicidas, en fin, todo es en números naturales. Mientras que los cuadros estadísticos realmente se presentan en cifras porcentuales. Y en cuanto a salud, ya que se viene otra supuesta, ya saben qué, ¿no? Aquí va a estar escrito el nombre para que no haya censura, ¿ya? Las cifras hay que presentarlas con dos factores que son importantes en porcentajes estadísticos, mortalidad y letalidad. Para entender qué es esto, la mortalidad significa el porcentaje de la población, el número que se muere, ¿no? De la población en general. Supongamos que son 10 millones y que es el 1%. El 1% son 100.000 muertos.
En el caso de la letalidad, son el porcentaje de muertos de los contagiados. Supongamos, esos 100.000 muertos representan el 10% de 1.000.000 de contagiados. Entonces estamos hablando del 10% de letalidad contra el 1% de mortalidad a nivel país, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, las cifras hay que presentarlas siempre en porcentajes. Y cuando uno traspolaba, yo traspolé las cifras que se presentaban al principio oficiales, ¿no?, a cifras porcentuales, me di cuenta que las cifras eran ridículas. Y ahí había el craso error. Por otro lado, cuando hablo de estos aparentes expertos, resulta de que siempre toda autoridad apela a los expertos, pero nunca los presentan con nombre propio, porque no existe, nunca dan la cara. Y si la dan uno que otro gato, manteniendo la versión oficial, porque es la que les conviene para sus propósitos y sus fines. Por otro lado, el otro paso es la culpa y vergüenza social, ¿no? Trataban de hacer sentir culpables a los que no creíamos el cuento, a los que no nos pusimos esas cosas, ya saben a qué me refiero, ¿no? Y hicieron que la gente nos margine. Sin embargo, los que menos nos enfermamos fuimos nosotros. Entonces, ¿de qué nos hablan? Por otro lado, en la manipulación social se normaliza la obediencia ciega, que les creas el cuento y que obedezcas sin decir nada, sin chistar nada. Por otro lado, se estigmatizaba y se estigmatiza al que no cree el cuento y se vuelve un disidente. El que no cree, el que lo cuestiona, el que tiene su verdadero concepto de las cosas, es marcado como un rebelde, como un antisocial, como alguien que no busca el bien común. Y esa estigmatización es producto de que realmente tú, que estás manifestando tu razón, tu lógica, no te dejan cuestionarla, tú estás dentro de la verdad. Por otro lado, la internalización. ¿Qué significa esto? Que ya te dejaste guiar, te dejaste controlar y ahora te autocontrolas. Ya tú eres el que marca el destino, tú eres el que acusas al resto, tú eres el que crees que estás con la verdad y te han manipulado. Ten presente que cuando hablamos de la repetición constante del mensaje, hablamos de un principio de marketing también, cuando lo hablamos al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más se repite el bombardeo de una noticia, o de un comercial, o de una marca, de un producto, de una supuesta... Estamos haciendo que cale en la memoria y que se grabe como algo real. Alguien dijo, repite una mentira 100 veces y hasta tú mismo te la vas a creer. Y esa es la realidad de las cosas, ¿no? Entonces se ha internalizado tanto que uno se autocontrola y controlas a los demás. Entonces te hago una pregunta. ¿Tú te estás dejando manipular o estás usando tu capacidad de criterio, tu capacidad de análisis y estás sacando tus propias conclusiones? Quiero desafiarte a ello, porque realmente en estos tiempos necesitamos que la población piense, que no se deje manipular y que comencemos realmente a buscar y respetar nuestra propia autonomía y aprender a tomar nuestras propias decisiones. Te espero en el próximo programa. Que Dios te bendiga, te prospere y te dé larga vida. Nos vemos.